Candela con Enrique Encinosa, bienvenidos a nuestro podcast que lo pueden ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver a través de Facebook y se llama Gamani, él les hace cuentos de cómo fue el programa, así que sí, también hace los cuentos y no tienen que ver, también no mentira, claro que lo tienen a través de Manny. Hoy tengo un invitado que conozco desde hace muchísimos años, desde que él era un baby y yo ya estaba empezando a madurar. ¿Okay? Desde que Orlando Gutiérrez Boronat, yo lo conozco que tenía como 17, 18 años. Y verdaderamente yo creo que es uno de los mejores cubanos que hay en todo este exilio. No, gracias, Enrique. ¿No? Por su patriotismo, por la labor tan eficiente que ha hecho, por su dedicación a Cuba y por aguantar todos los palos de los envidiosos y los descarados. Pero bueno, su título actual es secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. De la Resistencia Cubana. Bienvenido al programa. Gracias, Manny. Aquí todo el mundo se conoce. No, eso sí es verdad. La esposa de él fue a La Salle, ¿no? Yo también. Tú también. Mira, para que tú veas. Yo me acuerdo de ti. Mira, para que tú veas. Nos encontramos en todos los eventos y eso. Y nos pasamos lo más bien, ¿verdad? Yo soy clase 84 de La Salle. Así mismo. Igual que mi esposa. Tú eres 84. Tú eres más joven que yo. Yo soy 82. Pero yo remember you. Candela, bueno, ¿cómo está la situación en Cuba? Okay, mi esposa habla con opositores y habla con familia en Cuba. Y la situación que toda la gente, sin excepción ninguna, le pinta es tétrica. En los apagones, en la falta de comida, en todos los niveles de la producción nacional. Así que, ¿cómo tú ves primeramente cómo está la oposición interna en Cuba? Bueno, yo creo que es una oposición afligida, reprimida, pero creo que también el país, lo más cercano que hemos estado a un cambio en Cuba es ahora en estos momentos, por varios factores. Por el desplome económico, social, moral, político de ese sistema, resultado de las políticas comunistas. Por la incapacidad de los mandos superiores que el comunismo ha puesto en Cuba. Y los inferiores también. Y los inferiores. Por el lugar a donde las decisiones económicas de ellos ha llevado al país. Eso no tiene nada que ver con el embargo. Lo que han hecho con la agricultura, lo que han hecho con la economía, son decisiones de ellos. Dogmáticas, self-serving, solamente para ellos poder mantenerse en el poder. Solamente una que sucedió hace años, ¿ok? Decidieron que no necesitaban los raíles de ferrocarril dentro de los centrales azucareros. Pues podían llevarlo por camión. Entonces, de pronto, tienen los camiones y no tienen la goma para los camiones. Tienen los camiones y no tienen las bujías. Tienen los camiones y no tienen para cambiarle el aceite. Y así sucesivamente. Entonces, de pronto, toda la cosecha de tomates en La Habana se pudrió. El sistema comunista, el sistema económico comunista está diseñado para controlar la población y no para que el país pueda prosperar. Y todas las decisiones tienen que ver con ese mando político. El poder. Y un suelo que es uno de los más, creo que es uno de los 3 más fértiles del mundo. El suelo cubano está lleno de marabú. ¿Por qué? Porque por la decisión del régimen desde el principio de controlar la comida, controlar la agricultura para controlar la población. Y yo creo que además de eso está la resistencia del pueblo cubano. La gente está equivocada. El pueblo cubano se lanzó a la calle el 11 de julio y han continuado las protestas, han continuado los sabotajes, han continuado las acciones. De personas, o sea, no... ¿Qué otro país comunista con ese tipo de régimen ha tenido un levantamiento como ese? Juan López, que trabajó en FIU y en la Universidad de Chicago, hizo un estudio hace años, pero estoy hablando de hace años, cuando 20 o 30 años, y una de las cosas que él decía es que Cuba tenía más opositores que los que tuvo Sájarov en toda la Unión Soviética en su momento dado. Más de lo que hubo en Rumanía, que era uno, Paul Goma, más de lo que hubo en Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Y sí, el número de opositores era enorme, pero también el control del Estado es gigantesco. Ahí está el problema. Y no tienen armas. Este no es un régimen cualquiera, este es un régimen totalitario de primera generación, plenamente consolidado,
Ha habido como 5 regímenes como este en la historia. Unión Soviética, China comunista, Corea del Norte, Irán, Cuba, no son muchos, porque logran un control tremendo sobre la población. En Cuba nunca hubo elecciones, en Cuba nunca hubo una selección multipartidista. El régimen se impuso con la fuerza y mediante una guerra que tú has documentado muy bien en tu obra, ¿no? La situación de la electricidad en Cuba. Una de las cosas que yo escucho es, a través de la gente con que Ilia habla, mi esposa, es que la poca comida que consiguen se pudre. Sí. ¿Por qué? Porque la ponen en el refrigerador y hay lugares donde nada más que tienen electricidad 4 o 5 horas al día. Y no es necesariamente que te digan va a ser de 8 a 12 de la mañana. No. A las 3 de la mañana a lo mejor de pronto te dan luz por 5 horas y ya después. ¿Has oído muchos cuentos de horror de ese tipo? Sí, claro. Y de nuevo, tiene que uno comparar con la realidad. Ese es un país que era uno de los países más electrificados de América Latina. Una amplia industria eléctrica que abastecía al país. No lo he confirmado, pero creo que Cuba exportaba electricidad a Centroamérica antes del 59. Sí, también. Y esa gente destruyó eso. Yo creo que ellos implementaron un plan sistemático para destruir la economía cubana para poder controlar la población. Y creo que este no es un régimen que se fundó y se consolidó y se creó con razones cubanas. Se creó y se fundó con razones personales de Fidel Castro, de perpetuarse en el poder y de crear una plataforma para la expansión del comunismo. Y han estado al servicio de eso a expensas del pueblo cubano. Que lo que tú dices es muy cierto, fíjate. Cuando hay gente que te dice, no, pues Fidel Castro era comunista o no era comunista. Fidel Castro era lo que le convenía. Fidel Castro era fidelista. Y siempre totalitario. ¿Okay? Y él empieza de admirador de Mussolini. En los años 40 él andaba con Mein Kampf debajo del brazo. Pero Mussolini y Hitler los eran socialistas también. Sí. Pero después, si Fidel hubiera nacido 30 años antes, él hubiera estado en el ejército nazi, hubiera creado un partido político fascista en Cuba, pero no. Cuando ya llega a cierta madurez y puede enfrentarse a la política, lo que le queda es el comunismo, que le garantiza estar ahí como un rey. Claro. Y sí, yo creo que tú tienes razón en eso. Yo creo que en la Sierra Maestra, por la forma en que ellos se organizaron, por la estructura del movimiento 26 de julio, cómo organizaron los campamentos de la Sierra, la gente que estaba con en la Sierra Maestra, que no nos damos cuenta del elemento humano que llegó a Cuba de diferentes países para ayudarlos a armar ese Estado. Él venía con la idea de crear un Estado totalitario en el cual se perpetuara por siempre en el poder. ¿Sí? Y simplemente el comunismo no es que él sea comunista, es que el comunismo le ofrecía lo que él quería. El poder absoluto. Absoluto para siempre. Y su concepción del poder era esa. Y evidentemente tenía contacto con los soviéticos, contacto con los comunistas desde antes. Pero ahí estuvo la clave, porque yo de verdad pienso que si los soviéticos Kennedy los hubiera sacado como parte del arreglo, no solamente a las armas, a ellos, eso se cae. Claro. Eso no aguanta. Eso no aguanta. Los cubanos lo hubieran tumbado. Yo creo que el pacto Kennedy-Khrushchev nos impuso un status quo que todavía estamos sufriendo. Ahí se cerraron las potencias y se preservó el régimen. Eso fue una miopía de régimen de Kennedy que fue muy flojo en política exterior. Ahora, déjame hacerte esta pregunta hablando de los rusos. Porque los rusos no se ven tan fuertes en este momento. Vemos lo que pasó en Siria, vemos lo que han estado pasando en ¿cómo se llama? Me quedé. Ucrania. Ucrania, me quedé, se me fue. ¿Cómo están ellos en Cuba? Ellos tienen todavía... No, ellos están integrados con el sistema que hay en Cuba. La dictadura castrista está integrada con los rusos. Siempre ha sido una dictadura muy pro-rusa. Incluso yo recuerdo... Bueno, a ellos les conviene, pero ahora yo estoy hablando de los rusos. Manny, tienen 5.000 cubanos peleando en Ucrania bajo órdenes rusas. Yo he estado allá 2 veces. Eso es algo que yo no sabía. 5.000 cubanos. Pues, oye de los coreanos, pero no hemos oído de los cubanos nunca. Yo creo que ellos van a los coreanos cuando comenzó el escándalo de las tropas cubanas allá. Yo he entrevistado a uno de los cubanos que está preso como mercenario en Rusia. En Ucrania. Y este régimen siempre ha estado al servicio de los rusos. Los rusos en Cuba tienen base de entrenamiento, tienen una alta presencia militar. Yo creo que el ataque con... Incluso tienen un mausoleo como alrededor de 60 rusos que murieron en Cuba.
Yo creo que el ataque con armas microondas contra los diplomáticos americanos fue una operación conjunta de los rusos y el régimen castrista. Es decir, ellos están integrados. ¿Por qué Rusia se retira de Siria? Porque subestimaron a los ucranianos. Y esa guerra le ha costado mucho más de lo que ellos pensaban. No, muchachos, que sí les ha costado. Y ya no pudieron mantener esa misma presión en Siria. Y eso fue lo que pasó. Lo que eso ha ido aumentando esa resistencia. Y ¿cómo vamos a explicar que una potencia como Rusia no puede expulsar a los ucranianos del territorio que han conquistado en Kursk? Les ha costado, y eso fue una cosa que nosotros hablamos bastante en el pasado, hasta cuando tú tenías el programa. Estamos hablando de los rusos probablemente han perdido alrededor de 700,000 hombres entre muertos y heridos. 700,000 hombres son fuertísimos. Muertos y heridos. Y los ucranianos han perdido, ellos dicen que no admiten cifra exacta, pero se calcula que sea alrededor de 300,000 muertos y heridos. Es una guerra muy rara porque es una guerra de alta tecnología, pero también en otros aspectos parece la Primera Guerra Mundial. Guerra de trinchera, ¿Verdad que sí? de olas de hombres saltando las trincheras. Yo he visto algunos de los videos de los drones ucranianos y es una cosa increíble. Los drones han cambiado el aspecto de la guerra completamente. Es increíble cómo esa tecnología ha hecho obsoleta muchos de los tanques rusos y todo lo demás. No, déjame decirte, una de las armas que todavía ya funciona, pero no lo han llevado a cabo, es como una especie de, ¿te acuerdas Back to the Future, que el chiquito sale flotando? That you can hover above the water. Oh, sí. ¿Okay? Llegará el momento que tú no tengas que crear el cuerpo ingeniero no tenga que venir y tirar 40 pontones para hacer un puente. Porque tú vas a poder tener un batallón que simplemente brinque el río. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que Putin subestimó tan tremendamente a los ucranianos? Porque fíjate, yo creo que ahí hay un nivel de arrogancia. ¿Okay? Cuando tú tienes el poder absoluto, tú crees que alguien le dice a Putin, espérate, no te tiren esa porque mira lo que va a pasar aquí. O que ahí todo el mundo va a decir que sí a todo lo que diga. Porque si no, vas a acabar preso, muerto o te envenenan. Yo recuerdo que le hizo una reunión pública del Consejo de Estado y le fue preguntando uno por uno, todos le dan la razón, y uno de los jefes de inteligencia le dijo, no, yo creo que debemos agotar los medios diplomáticos antes de meternos en esta... Y pues dijo, no, ya lo hemos agotado, no, tenemos que ir a la guerra porque están agotados los medios diplomáticos. A mí me llamó la atención un retrato de un satélite que pusieron en las noticias, donde tú veías a todos los tanques rusos en línea, pero en línea, que tú y yo comentamos, caballero, es como sitting ducks. Yo estaba en esa carretera y me enseñaron cómo fue ese combate ahí. Todavía está la chatarra a los lados. ¿Tú sabes lo que marcó la diferencia ahí? Los javelinos. Como en español se dice javelinos, javelins. Javelins, sí. Eso marcó la diferencia en esa Javalinas. Javalinas. Los cogieron en esa carretera y los hicieron. Y eso te enseña que hasta las estrategias que estaban usando para entrar estaban anticuadas completamente. Pero fíjate, las primeras unidades rusas que entraron en Ucrania traían en las mochilas trajes de gala. Sí. Porque ellos pensaron, vamos a llegar ahí, le vamos a decir, vete, renuncia y se acabó. ¿Okay? Ellos pensaron que aquello iba a ser sin disparar balas, que los ucranianos se iban a rendir. Y ellos llevaron ropa para tener batallones uniformados que lucieran bien. Y vaya, y lo que encontraron fue un suicidio, porque los cocinaron vivos. Tú sabes que las primeras unidades que resistieron el ingreso de ellos aquí fueron la policía ucraniana, que pelearon. Eso lo sorprendió a todos. Pero lo más interesante es que yo creo que hasta los Estados Unidos lo cogieron de sorpresa, porque lo primero que la administración Biden le dijo a Zelensky fue, ¿te quieres ir? Te sacamos. Sí. ¿Viste? Sí, pero eso es una reacción muy americana. Sí. Bueno, especialmente Porque se lo hicieron en Cuba. En Cuba, cuando Tomasito y San Gil y Osvaldo Ramírez estaban alzados, venían las ofertas. ¿Quieres que saque a Osvaldo Ramírez? ¿Quieres que saque a Tomasito? Y yo decía, no, aquí hay que morirse. O vamos a la libertad o nos morimos aquí. Y los dos murieron en combate. Héroes de Cuba. Héroes de Cuba. Y gente que sabía en lo que estaba
de a dónde iban y que si el destino era la muerte no había problema. Y Tomás Sangil los dos, pero Tomás Sangil especialmente en el 63 todavía lanzando una ofensiva desde el Escambray impresionante. Y Oswaldo Ramírez logró... Y Oswaldo... Perdónenme, ¿qué esperanza tienes tú con esta nueva administración teniendo el primer, ¿cómo se llama?, secretario de Estado cubano-americano? Bueno, Manny, las sanciones económicas que puso esta administración en su primer término, en el 45, fueron muy efectivas contra el régimen comunista de Cuba. Yo creo que golpearon muy duro el aparato represivo y eso contribuyó en algo al 11 de julio. Yo creo que esta administración también en su primer mandato puso al régimen en la lista de países terroristas, lo cual es muy importante desde el punto de vista económico. El país lo había quitado, no entendemos por qué. Lo quitó al final, pero eso fue una cortina de humo y lo quiero explicar en este programa porque esa la gente no se da cuenta de eso. Todo eso que hizo Biden fue una cortina de humo para algo mucho más siniestro, que fue que a la misma vez el Club de París le dio 100 millones de euros al régimen comunista de Cuba. Y así como se financia el régimen, con ese dinero de la Unión Europea y del Club de París. Sí, porque dinero que debían mandar a Ucrania y no a Cuba. ¿Cuál era el sentido de hacer algo que sabían que Donald Trump iba a quitar en 2 días? Era un smokescreen, era una cortina de humo para que nosotros todos miráramos para allá y nos diéramos cuenta de lo que estaban haciendo en París. Para que la mano derecha no te dice lo que está haciendo la izquierda. Interesante. Claro, tampoco al régimen comunista de Cuba los 100 millones no le dura nada porque se lo roban todo. Eso no llega al pueblo ni... Ahora, la situación en Cuba, fíjate, si bien no hay tantos opositores en el aspecto de salir públicamente y pararse delante del Ministerio de Interior y recibir 40 palos, el hecho de que sí hubo, estamos hablando de 2 o 3 motines, donde hubo miles de personas de todas las edades protestando en diferentes lugares. Santi Espíritu fue uno, en Oriente, en San Nicolás de Bari, en diferentes lugares, y había miles de personas. Y eso refleja la frustración del pueblo, refleja las necesidades del pueblo, y que el pueblo ya está a un nivel agotado. Y yo creo que cuando ya no hay esperanza, lo único que tú puedes hacer es fajarte. Y ahí tú lo dijiste, la esperanza. ¿Cuántas generaciones han estado esperando un mejor momento? Que este periodo especial que estamos haciendo como un sacrificio hacia un futuro mejor, ¿cuándo llegó? Ay, por favor. Nunca. No, tú puedes buscar los años 60, los periódicos castristas, y te dicen, para el año tal, la producción de huevos va a ser tantos millones. ¿Really? ¿De verdad? No juegue. ¿Ok? Y para el año tal y tal, bueno, Fidel dijo la famosa Coca-Cola cubana que él inventó. Tú no habías nacido todavía, man. No conozco esa Coca-Cola, eso es una buena historia. Hizo una Coca-Cola y decía, no, esto es mejor que fue a Meet the Press en Cuba, ante la prensa, que era un programa donde iban diferentes periodistas, hacían preguntas a dignatarios. Y Fidel fue y dijo, Fidel, este refresco es mejor que la Coca-Cola. A la semana siguiente traen a Che Guevara, que no tenía pelos en la lengua, no era nada diplomático y se creía su propia propaganda. Y cuando le dicen a Che, bueno, ¿y qué te parece? Pues Che era a cargo de las industrias. ¿Qué les parece el nuevo refresco, comandante? Y el Che dijo, eso sabe a jarabe de medicina. Y Fidel estuvo meses sin hablarle. Fidel se encendió con eso porque fue una semana después. Y eso mucha gente ni se percató, pero fue el principio de la división entre Che y Fidel. Por eso... No, pero eso no salió mal para Che. No, fíjate, Che se creyó su propia propaganda y convenció a Fidel que lo mandara a África. Porque imagínate, si él se fajó con el ejército de Batista en Santa Clara, él podía tomar el Congo. El Congo, antiguo Congo belga, hoy es Zaire, tiene el tamaño como de New York hasta el río Mississippi.
¿Okay? O sea, tú estás hablando de territorio. Enorme. Es enorme. Wow. Y el Che pensó que llegaba ahí y fue para Fisi Baraca con 200 cubanos, la mayoría negros o mulatos, para que se pudieran mezclar con la población. Y en 6 meses lo sacaron los cubanos de la CIA, que trabajaron con Michael Juárez y el Quinto Comando. Lo sacaron a patadas. El Che cruzó el lago Tangañica y ahí salieron las lanchas de la CIA con cubanos detrás de él, y cubano mató a cubano en el lago. Y el Che se salvó porque el barco de él siguió andando y los demás se tuvieron que quedar ahí, fajarse y defenderlo. De ahí el Che se deprime tanto, y esto no lo digo yo, esto aparece en numerosos libros escritos por el otro lado. El Che se deprimió tanto que se metió en la embajada en Praga y no quería salir del cuarto donde estaba hospedado. Fidel mandó a Leida March, la mujer de Che, a que lo convenciera de que le iba a dar otra oportunidad para la revolución. Y lo mandan para Bolivia. Sí. Que es el mismo caso de Congo. El que controla el Congo controla África, porque es el mismo medio del continente africano. Y ahí cae Che. Y entonces Fidel sale ganando porque tiene un mártir por un lado. No, olvídate. Si eso es una cosa. Y menos estopo por otro. Exacto, eso es lo que le gustaba a Fidel. Los mártires. Camilo, Che. Pero yo sí creo, y yo he investigado el caso de Camilo, yo sí creo que Camilo sí se murió en un avión. Yo no creo que fue asesinado. ¿Tú no crees que el avión ese lo tumbaron a propósito? No, incluso hubo un tipo que después vino que había sido piloto en Cuba y dijo que él había tumbado el avión de Camilo por equivocación. Y después de eso lo dejaron en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea Cubana por 15 o 20 años más, o 30 años más. ¿No ves? Si tú matas a Camilo y Fidel de verdad tenía cariño o no a Camilo, pero si Fidel le tenía cariño a Camilo o lo necesitaba por la posición que tenía, Fidel manda a matar a ese tipo por equivocarse y matar al equivocado. Y así hubo varias cosas. El caso de Cristino Naranjo, que era el lugarteniente, era el jefe de la escolta de Che, de Camilo, y cuando Camilo desaparece, Cristino Naranjo dice que él va a hacer su propia investigación, y a los pocos días, cuando Cristino Naranjo va a entrar en el campamento de Colombia, el guardia que estaba en la puerta, Manuel Beatón, lo mata. Y entonces ahí viene la leyenda de que si Cristino Naranjo estaba, él lo asesinó. Habla con los que estuvieron en las montañas con ellos y te dicen que Beatón y Cristino Naranjo tenían un problema de una guajira. Que los dos habían estado tratando de ligarse a una guajira y tenían celos entre ellos y se odiaban. Beatón mata a Cristino Naranjo y se alzó contra Fidel. Y después murió fusilado. Pero, bueno, la historia no es lo que parece a veces. Pero las leyendas son buenísimas. No, las leyendas son maravillosas. Ven acá. Has estado en el medio de una polémica que yo creo que es ridícula, personalmente, que fue cuando Armando Valladares no supo leer los documentos que pidió y se acusó a ti y a tu organización de estar malversando el dinero. Y yo he escuchado tu réplica y yo creo que tienes toda la razón del mundo. Gracias. Así que yo creo que esa campaña es una canallada. Creo que este individuo, al cual no conozco, he hablado con él 2 veces en mi vida, sin preguntar, sin indagar, sin buscar la verdad, ha salido a querer destruir mi reputación, mi nombre, mis honores de mi organización, y creo que de esa manera no se comportan los cubanos dignos. Fíjate, si alguna vez, o sea, yo conozco a Valladares, yo fui el primero en traducir a Valladares al inglés, los poemas.
si en algún momento yo hablo con él de nuevo, yo le voy a expresar que yo creo que, primero que nada, que él debiera haberte ido a ver a ti. Yo tengo un problema de esa índole y yo no hablo en público. Yo voy a ver a la persona y digo, acá me han dicho esto y esto y esto, aclárame. Eso es número uno. Número dos, yo creo que también a él lo utilizaron. O sea, yo no creo que él es mala persona, yo no creo que él es envidioso, pero ex prisionero político plantado, psicológicamente reacciona inmediatamente. ¿Okay? Y yo creo que a él cualquiera viene, sobre todo si es alguien que es infiltrado, o uno de los numerosos oportunistas disidentes que llegan aquí se olvidan de Cuba y entonces protestan, porque en Cuba le daban dinero, pero aquí no. Entonces, imagínate, los que están aquí con el dinero son unos descarados. Es así. Adelante. Mira, este hombre... Estoy rompiendo demasiado, pero dale. Este hombre no ha obrado con la verdad, ha obrado con la mentira. La salvajada que dio sobre las declaraciones de impuestos nuestras son tan groseras que se ve que ni hablaron con un contador antes de comenzar a acusarme. Y hay instancias en que simplemente doblando la página hubieran tenido la respuesta a lo que ellos estaban diciendo. No se ocuparon de eso. En segundo lugar, lleva tiempo en esto. Ya el año pasado sacó una carta de que yo era un traidor porque yo quería hacer un gobierno mixto con Díaz-Canel. Todo eso era mentira. Lo basó. Sí, una carta que sacó en dos cartas. Mira, eso sí me sorprende. Sacó, entonces, basado en un video que yo había hecho desde Taiwán, apelando a las Fuerzas Armadas de Cuba, a los jóvenes en las Fuerzas Armadas de Cuba y del aparato, que se unieran a nosotros para derrocar al sistema. Entonces él usó eso para decir que era un traidor. Ahora resulta que él en el año 1993, en una entrevista con el Los Angeles Times, dijo lo mismo, que la mejor opción para Cuba era para que los jóvenes militares se levantaran y se alzaran en contra del comunismo. Eso tiene sentido. Entonces, si lo dice él, es bueno. Si lo digo yo, es una traición. Por favor. Entonces, lamento, yo no veo ninguna ética, no veo ningún deseo de buscar la verdad. Veo el deseo de manipular y de mentir para poder hacerme daño. ¿Cuántas auditorías gubernamentales tú pasaste? No menos de 40 en 20 años, porque son dos. Generalmente son 2 por año. Y ustedes que han tenido empresas, ¿tú sabes lo que es una auditoría? Sí. Hay que explicarle a la gente de Cuba lo que es una auditoría. No, y del gobierno peor. Y del gobierno peor. Nosotros estamos bajo un sistema de auditoría permanente, porque así es como se supervisan los fondos públicos. Déjame decir. Y te dije, no menos de 2. Hubo un año que tuvimos 4 auditorías en un año, porque es parte del proceso de vigilar esos fondos públicos. Yo soy de tu parte. Entonces, gracias. Y fíjate, otra de las cosas que donde Valladares metió la pata fue que dijo, se han gastado, no me acuerdo cuánta es la cantidad, tanto X dinero en Centroamérica regalando televisores. Y no es eso, es que para el Departamento del Tesoro, todo el área del Caribe es una sombrilla. Entonces, lo que se gasta a los grupos de Cuba, también hay otros grupos en Nicaragua, hay otros grupos en Costa Rica, hay otros grupos. Hay diferentes grupos que se le ha dado dinero. Sí, hay 2 temas. Uno es, en la declaración de impuestos, el Servicio de Rentas Internas no agrupa. Tú no pones a un país beneficiario por sí solo. El IRS los agrupa por región. Es más, hasta en la forma, ellos te ponen la columna esa, dice región. Cuba acá bajo la región de Centroamérica y el Caribe. Entonces, cuando reporta que has enviado ayuda humanitaria a un país, tú no pones el país, tú pones la región. Eso es uno, eso es obvio, eso está ahí. Cualquier niño puede buscar eso en el internet. Lo otro es que él dice que nosotros mandamos televisores para Cuba. Eso es porque caprichosamente esta persona y quien lo esté ayudando cogieron el término household goods y lo tradujeron a efectos electrodomésticos. Household goods no son efectos electrodomésticos. Bajo household goods, el IRS pone medicina, pone comida, pone todo tipo de ayuda humanitaria. Entonces, lo que te decía la página, si tú doblas la página, ahí está listado toda la ayuda humanitaria que mandamos bajo household goods. No quisieron hacer eso. No que no quisieron, era obvio, lo vieron, no quisieron reportarlo o decirlo así. ¿Por qué? Porque el objetivo es hacerme daño, hay una mala intención. Bueno, pues déjame decirte, yo estoy de tu lado porque te conozco desde hace décadas y nunca en mi vida yo he tenido a nadie que me diga Orlando Gutiérrez Boronat está haciendo esto equivocado.
Orlando Gutiérrez Boronat está haciendo esto de mala fe. Bueno, ahí es donde está la cosa, porque uno puede tener una equivocación. Aquí somos humanos y uno puede cometer un error, pero también está la parte de mala fe, y por lo que estamos hablando aquí es de lo que te están acusando. Exactamente. Pero bueno, yo creo que lo que tú estás diciendo está en los libros. ¿Está en los libros? Está en los libros. Abre los libros y ya, y si ellos tienen algo, alguna, entonces... Es que los abro todos los años. Pero tú sabes que ese es el problema, que aquí tenemos, y es un fallo, porque es una persona que maybe te debía haber venido a ver, haber hablado contigo. No, seguro. Y eso es lo primero que tú haces. Oye, oí esto, dime que tú... Claro. Y ya. Bueno, los libros no están permanentemente abiertos ante los contadores asignados por el Congreso de Estados Unidos a hacer lo que tienen que hacer, ante el pueblo americano. Además. Y yo creo que ha repetido lo que el régimen dice. A fin de cuentas, por las razones que sea, acaban convalidando la propaganda del régimen, y el régimen se ha encargado de darle publicidad a estas declaraciones de este señor. Imagínate. Porque es el discurso del régimen. Sí, y les conviene en estos momentos. Pero no. Estoy de tu lado. Gracias. Y verdaderamente, ¿qué es lo que decía Martí? Vas a recibir la ingratitud de los hombres. La ingratitud probable de los hombres. Pero tú no, es ingratitud probable, creo. Se lo dijo Máximo Gómez. ¿Qué tú ves para el futuro de Cuba inmediato? El cambio puede ser a corto plazo. Yo creo que si se mantiene la resistencia del pueblo de Cuba, si las Fuerzas Armadas de Cuba apoyan a ese pueblo, si los Estados Unidos tienen una política decisiva, en Cuba puede haber un cambio. Lo que para que Cuba pueda levantarse de nuevo, pueda prosperar, tiene que ser un cambio real. Fíjate. Un cambio real es que no quede nada del comunismo. Tiene que ir a un sistema democrático, un sistema de Estado de Derecho, un sistema de libre empresa lo antes posible. No, en eso estoy de acuerdo. Lo que veo difícil es los militares en Cuba. Primero que nada, mucha de la estructura del ejército cubano es copia de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Entonces tú tienes el problema de que para dar un golpe de Estado, el general Manning tiene los tanques, y el general Orlando tiene la gasolina para los tanques, y el general Enrique tiene las balas para los tanques. Entonces hay que coordinar a los tres. Pero ellos tienen problemas con esa Fuerza Armada, porque fíjate que en el año después del 11 de julio murieron misteriosamente 28 generales cubanos. Todos los meses me moría uno de un COVID muy raro que nada más que le da a los militares cubanos. Y eran casi todos de las Fuerzas Armadas. Ellos han tenido problemas insistentes en las Fuerzas Armadas porque está más pegada al pueblo, sobre todo desde cierto rango para abajo. Están viviendo a nivel del pueblo. Pero muchos de esos que murieron eran viejos y retirados. Algunos, pero también un general retirado en Cuba tiene poder. Cuba es un país gobernado por personas ya con bastante edad. Y otros no, el jefe del Ejército de Oriente era un hombre joven de 50 y pico años. Y todo estuvo muy raro. Yo creo que ellos tienen problemas dentro de las Fuerzas Armadas, pero además el ánimo de resistencia del pueblo de Cuba ha ido aumentando cada vez más. Y vimos el 11 de julio y en Oriente, en diferentes... La desesperación está aumentando todos los días más. Y la policía no quería reprimir en muchos casos al pueblo, porque también son parte de ese pueblo. Vaya, fíjate, han habido miles de personas que en los últimos 2 o 3 años han tirado a la calle en Cuba. Miles. Okay. Y el pueblo de Cuba no tiene armas porque Estados Unidos ha aplicado la ley de neutralidad a los grandes jurados para neutralizar a la resistencia beligerante del exilio, para que no pudieran llegarle armas a ese pueblo. Entonces, a pesar de estar desarmados, han buscado las formas de luchar. Como decía Andrés Nazario Sajén, que tú y yo queríamos mucho, que Andrés decía que los pueblos procuraban su momento de lucha. Los cubanos, a pesar de no tener armas, han buscado la forma de resistir. No, o sea, aquí no ha habido un día en todos los años que lleva el castrismo en que no haya habido un acto de rebelión. Pero yo lo que veo es que como o sea, en la estructura militar lo veo difícil. ¿Okay? Yo lo que sí creo que aquello está llegando a un nivel que es como un Alka-Seltzer, que se está disolviendo en agua. ¿Okay? En Cuba hay cuántas plantas hidroeléctricas, 6, 8, algo así, 9, no hay más, no hay nosotros. La Antonio Vitera, que era más nueva, dejó de funcionar el mes pasado.
Y entonces ahí es donde tú te encuentras que si los Estados Unidos fuera o República Dominicana o Haití, si alguien fuera a invadir Cuba con destruir esas 6 plantas hidroeléctricas, deja al país oscuro de punta a cabo. También hay un patrón de sabotaje insistente en todo el país. Es decir, no hay ningún grupo reclamando responsabilidad, pero insistentemente uno ve que porque es individual. Eso se ha esparcido por el país. Son los más peligrosos, porque el que trabaja solo es muy difícil de que lo echen para adelante, porque nunca va a acudir a alguien que puede que sea del Estado. Y hasta ahora ellos no han podido arrestar a nadie ni echarle la culpa de esta sabotaje. Y es un fuego tras otro. El que lea las noticias de Cuba, el que siga las noticias de Cuba, como yo hago todos los días, te das cuenta que hay un patrón insistente de gente buscando otra forma de protestar. Cuba un tiempo bastante tuvo mucha ayuda de Venezuela. Eso no es el caso en este momento. No. La ayuda principal del régimen se lo dio al exilio. Mucha gente no quiere aceptarlo. Viene de la Unión Europea. Porque Rusia y China prestan dinero. Y hay que pagarles en cambio lo que ellos pidan. Y sobre todo los chinos. Mire, una historia. Ahora, la Unión Europea y el Club de París mantienen ese régimen. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo el problema de los jabones en Cuba? Que no había jabones, te estoy hablando de los años 90. Sí, me acuerdo. Sí, que usaban una hoja. Estaban usando lo que sea. Yo estaba trabajando en aquel tiempo en Mexicana Aviación, todavía trabajaba en carga. Y aguantan el vuelo que iba para Mérida, esperando un transporte que llegaba. El transporte vino de Iberia. Eran cajas de jabón entrando en el C727. ¿Para dónde ustedes creen que iban? Claro. Cuando yo llego a la oficina, un teletipo, porque en aquel tiempo eran teletipos, que Cubana Aviación estaba esperando el vuelo para recibirlo. ¿Y quién recibiría los jabones esos? ¿Quién los recibiría? Porque el pueblo no... Llenamos un compartimento. La gente que conoce el 727, ese avión aguanta. La parte de abajo, de verdad que no solamente para equipaje, pero para carga era grandísimo. Y llenamos un compartimiento completo de cajas de jabones. Iban para Cuba y venían de Iberia. ¿De dónde viene Iberia? De España. Eso es lo mismo que tú estás diciendo. Claro, el gobierno socialista de España ha hecho todo lo posible por mantener el régimen de Cuba en el poder. Y ha utilizado ese poder dentro de la Unión Europea, con el deep state de la Unión Europea. Porque los españoles no le perdonan a los americanos la guerra de independencia nuestra. ¿Okay? Y yo creo que ellos tratan de ejercer... España trata de ejercer de siempre, bajo el catrismo han tratado de ejercer influencia. Franco, que no se llevaba con nadie, que era fascista, de extrema derecha, le vendió toda la flota de barcos pesqueros de Cuba en los años 60. Sí. No, y Castro... Nos hundimos nosotros. Castro decretó 3 días de duelo por la muerte de Franco. Franco intentó derrocar a Castro al principio. Cuando vio que los americanos no estaban decididos, empezó a relacionarse. Hay mucho idealismo con el castrismo. Mucha gente aquí que desconoce mucho, sí. Lo idealizan demasiado. Yo creo, Manny, que el régimen comunista de Cuba lo hicieron precisamente para avanzar la revolución socialista en los Estados Unidos y en Europa. Porque el mismo Herbert Marcuse, que era el gran ideólogo comunista, decía la revolución cubana es importante para el socialismo en Estados Unidos. Bueno, y ese mito lo han propagado constantemente. Y tú lo ves aquí en algunos grupos que están ahora en este momento asustándose con todos los cambios que vienen. La imagen de Che la han vendido como, óyeme, y nadie se ha ocupado de decir los racistas que eres Che. Los escritos y los comentarios de eso sobre la raza negra. Yo tengo un amigo mío que conoce mucho de eso y dice, yo me insulto de vez en cuando con mi gente cuando los veo con retratos de Che. Si Che acabó con los gays en Cuba. No, déjame decirte, en el Congo él se refería a los monos uniformados, que era su tropa. ¿Qué insulto? Los monos uniformados estos. Porque él se frustró enseguida. Los congoleses hacían lo que les daba la gana. Entonces cuando Che llegaba y decía, o Che o Víctor Drake, cualquiera de ellos, el capitán Terry, llegaban y decían, carguen todos esos matules de todas esas pacas de comida. Bueno, los congoleses decían, yo no soy muro, yo soy combatiente, yo no vengo aquí a cargar paquetes. Asimismo,
So, esas películas de Tarzán con todos los negritos cargando, los pobres, en las películas esas que veíamos. Tú sabes que Guevara se entrevistó con Nasser antes de ir para el Congo y Nasser le dijo, tú no eres Tarzán. Tú no entiendes lo que es la cultura africana. Pero es un hombre blanco, aquí tú no vas a tener éxito ninguno. Imagínate, era un hombre blanco y se suponía que él no fuera jefe, pero todo el mundo se daba cuenta. No, y la crueldad con la tropa, castigaba a la gente haciéndolo andar sin botas. El tipo era un psicópata. Un psicópata totalitario. En Bolivia se le acabó Yo le dije a Félix Rodríguez, que fue el que lo capturó, le dije, al único tipo que yo he envidiado es a ti. Él fue el que le dio la noticia también de que de aquí no sales vivo. Sí, básicamente fue el que le dijo, yo he tratado, porque a él la CIA le dijo a Félix Rodríguez que no lo mataran y que lo trajeran para Estados Unidos. Para entonces tratar de cambiarlo por X número de presos, lo que fuera. Y Félix trató de obedecer. Pero en realidad el tipo mejor está muerto. No, yo estoy de acuerdo. Ese es el mejor retrato que yo he visto de Che, y el que yo me pondría en una camisa es el muerto. Barriendo también era un hombre con decisión. El presidente de Bolivia no era cualquier tipo, era un paracaidista, tenía un fuerte arraigo popular. No, el campesinado era indio. El campesinado apoyó Barriendo contra Che. Era indio. O sea, él era parte de esa raza. Y él entendió lo que era el tipo este. Él vio lo de Moncada, vio lo de Grama y dice, este no va a salir aquí. Además, habían matado más de una docena de soldados bolivianos, unos extranjeros invadiendo un país que no es el de ellos, y a matar. Ni siquiera hablaban quechua. Uno de los problemas que tenía, él no tenía ningún traductor de quechua. Invadieron un país ajeno y mataron a sus soldados. ¿Qué va a pasar con otros eso? Le hicieron un picadillo. Bueno, se nos acabó el tiempo ya. Voló. Que sí que quedan 2 minuticos, Enrique. Eso tenemos. Bueno, todavía podemos compartir. Manténganse en sintonía. Díganselo a sus amistades. En Facebook pongan tags, share and tags. A mí me llaman muchas personas todavía preguntándome, ¿qué le pasó a Enrique? Yo le digo, caballero, tenemos ustedes no están en Facebook, ustedes no están, yo se los mando. Désenlo a sus amistades, no asuman que ellos saben. Candela con Enrique Encinosa en YouTube van a salir enseguida. Lo mejor que tiene, a mí lo que me encanta de los podcasts es que no es como un programa de radio que, ¡ay, me lo perdí! Tú lo puedes ver cuando tú quieras. Puedes aguantarlo, puedes decir, oye, esto quedó buenísimo, pero tengo que hacer algo. Después sentarme cómodamente y seguir viéndolo. De verdad que esto te da mucha flexibilidad. Candela. Bueno, gracias, Enrique. Gutiérrez Borranal, ha sido un placer tenerte. Gracias por invitarme. Como siempre, Orlandito. Y que no sea la última vez. Estar aquí contigo. Gracias, me alegra mucho verte. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. No como Manning, porque eso es un edificio con zapatos. Manejando. Es un edificio con zapatos. Bueno, manténganse en sintonía, busquen en YouTube, busquen en Facebook, díganselo a sus amistades, pongan comentarios en la página, tanto en Facebook como en YouTube, ¿okay? Pero sugiriendo programas que les gustaría escuchar. Y eso también, díganos de qué quieren que hablemos. Y para los que están en Miami, en febrero 27, voy a participar en un simposio de Julio M. Schilling sobre la guerra por los caminos del mundo. Oh, wow. Voy a ir. Junto con Virgilio Paz, Dionisio Suárez y Pedro Ramón. ¿Eso es aquí en el Public Library? No sé, me imagino que sí, pero Schilling no me ha dicho todavía. Hablé con él hoy mismo. Ah, mira, qué bueno. Así que, pues estaremos ahí. Ahí estaremos. Candela, bueno, buenas se acabó noches, lo que se daba. Buenas tardes, o depende cuando lo estén viendo. Buenos días. Nos vemos en el próximo. Gracias a los dos. Un placer tenerte aquí.